Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias desde el Consejo sobre el presupuesto de infraestructura presentado por el Ejecutivo Ike Leggett. El Consejo comenzó a evaluar el presupuesto de $4.500 millones, del cual $1.750 millones son destinados a mejorar infraestructura en las escuelas públicas del condado. Este es el presupuesto de construcción para los próximos 6 años y los miembros del Consejo comparten sus opiniones sobre las prioridades y cómo visualizan el avanzar para aprobar dicho presupuesto. Se sostendrán audiencias públicas y la participación de los residentes es exhortada. Y hablando de presupuesto, hay una brecha fiscal de $120 millones en el presupuesto operacional del condado de este año. El ejecutivo Ike Leggett había propuesto recortes y ahorros de $60 millones. Pero el Consejo ha aprobado el plan de ahorros y unánimemente votaron por ahorrar $53.3 millones en vez de los $60 millones propuestos por el Ejecutivo. Esto porque decidieron mantener fondos dentro del Departamento de Salud y del de Bomberos. Dentro de los recortes, 25 millones hacia las escuelas públicas y 4.4 millones en recortes para este año al Montgomery College. Según la concejal Nancy Navarro, hacía falta preservar fondos para la educación preescolar, para la Iniciativa Latina de Salud y equipos necesarios para el Cuerpo de Bomberos. El condado ha demandado a 14 empresas farmacéuticas. La demanda legal de 158 páginas busca la restitución financiera por parte de las farmacéuticas hacia el condado por los gastos que el condado ha incurrido en asistir a los residentes usuarios de opioides en casos de sobredosis, al igual que en programas de prevención y recuperación. Se estima que unas 145 personas mueren a diario en los Estados Unidos por sobredosis de opioides. Esto se ha convertido en una crisis nacional. El condado de Montgomery no es inmuno. Hubo 69 muertes a causa de sobredosis de opioides el año pasado. Durante el anuncio de la demanda legal, el ejecutivo Leggett dijo que no solo se trata de compensación monetaria, pero también de cambiar cómo las empresas farmacéuticas mercadean sus medicamentos. La demanda fue presentada en la Corte Federal del Condado, pero se espera que se una a otras demandas similares ya instituidas en Cleveland. Líderes comunitarios, entidades sin fines de lucro y desamparados se reunieron para ventilar cómo proveer vivienda a unas 800 personas sin hogar que viven en las calles del condado. La reunión tomó lugar en el Centro Cívico de Silver Spring, donde se abrió la plataforma para que los propios desamparados ventilaran sus opiniones sobre cómo están fallando las autoridades en proveerles hogar. Salió a relucir el tema de que hay desamparados que no son drogadictos, ni alcohólicos, ni tienen problemas de salud mental, y por ende quedan como los últimos en el espectro de recibir asistencia para encontrar hogar permanente. También salió a relucir el hecho que durante los días fríos los albergues se llenan a capacidad y no hay espacio para acomodar a todos los desamparados. También quedó resaltado el hecho que las cifras de personas viviendo en las calles se ha reducido durante los últimos 2 años, pero que aún queda mucho por hacer para hallar hogar a unos 800 desamparados. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día hablamos con Carmen Berrios de nuestro Departamento de Recreación. Nos enfatizó sobre la importancia de comenzar a planificar para los programas y campamentos durante el verano. Como cada año, hay cientos de actividades para los niños y jóvenes, y también hay asistencia financiera para aquellos que califican. Además, el 17 de febrero
habrá una feria de empleos con el Departamento de Recreación. La feria de empleo, bueno, es para recibir información sobre los diferentes tipos de empleo que tenemos este verano. Estamos buscando salvavidas, empleados para nuestros programas de campamentos y también jóvenes para nuestro programa de TeenWorks. Entonces puede venir, trae su resumen y vamos a estar dando entrevistas ahí mismo. La feria de empleos es el sábado 17 de febrero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde en el Centro de Recreación del Este del Condado en Silver Spring. Para más información visite Montgomery County md.gov/rec o llamar al 240-777-6840. Usted puede ver este programa completo y todos nuestros programas de Montgomery al día visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Las temperaturas bajo cero siguen creando vacíos en el pavimento, más conocidos como los baches en las calles. La ayuda está a su alcance ya que el Departamento de Transporte del Condado reparó más de 2,000 baches el año pasado y los empleados dicen que ya están preparados para comenzar a reparar las calles, pero aún no pueden. Con las temperaturas inestables hay que esperar a la temporada de la primavera cuando las temperaturas comiencen a estabilizarse. Si usted nota algún bache en la calle de su vecindario, le recordamos que puede llamar al 311 y comenzar el trámite para que lo reparen una vez que suban las temperaturas. Si usted vive en la ciudad de Rockville, hora de regocijarse. Fíjese que la revista Money Magazine ha nombrado a Rockville como uno de los mejores 50 lugares donde vivir en los Estados Unidos y como el número 1, el mejor en todo el estado de Maryland. De acuerdo a la publicación, esto tiene que ver con los parques, lugares de compras, su diversidad étnica y las bajas tasas de crimen y desempleo. La reacción de la alcaldesa Bridget Newton no se hizo esperar. Totalmente honrados, nos dijo. Felicidades a Rockville. Hablando de voluntarios, toma a una persona especial que dedique su tiempo a ayudar a los demás. Así que si usted conoce a algún voluntario en el condado de Montgomery que ya está haciendo esa labor, hay una oportunidad para que esta persona sea reconocida. El Centro de Voluntarios del Condado de Montgomery está aceptando nominaciones para los galardones Neil Potter Path of Achievement Awards y el Montgomery Serves Award. Estos premios honran el desempeño que muchos voluntarios y líderes comunitarios que son dedicados. El ejecutivo Ike Leggett anima a que usted, como residente, someta una nominación, ya sea de un voluntario, negocio o grupos comunitarios. El formulario a llenar se encuentra en montgomeryserves.org. El último día para someter las nominaciones es el viernes 23 de febrero. Los galardonados escogidos serán reconocidos en una ceremonia que tomará lugar en el Teatro Imagination Stage de Bethesda. Eso será el lunes 23 de abril. Y también para el 23 de febrero les invitamos al simposio anual ambientalista Green Matters. Se trata de un taller de un día completo enfatizando la sostenibilidad ambiental con un enfoque en el desacelere de la degradación ambiental. Expertos sobre la materia presentarán el taller que también hará hincapié en cómo restaurar diferentes ecosistemas. El simposio es el 23 de febrero desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el edificio cívico de Silver Spring. Hay un costo de $99 relacionado con este taller y hay que inscribirse
en activemontgomery.org. Para más información, también puede visitar brooksidegardens.org. ¿Necesita reemplazar algunos electrodomésticos caros en el hogar? Bueno, no se pierda esta oportunidad de comprar entonces. Se trata de no pagarle los impuestos sobre la compra al estado de Maryland. Así es, ahórrese el 6% del impuesto de las ventas. Del 17 hasta el 19 de febrero, el estado tiene el Shop Maryland Energy Tax Free Weekend. Es el fin de semana donde puede comprar libre de impuestos equipos que tengan el Energy Star, o sea, que sean denominados de conservar energía, ya sea un calentador de agua o un aire acondicionado, lavadoras o secadoras. Para más información, visite marylandtaxes.com y ahí puede ver una lista de todos los productos que están exentos de los impuestos. Feliz Año Nuevo para la comunidad asiática. Así es, este es el año del perro en el almanaque asiático. El perro, que significa honestidad y lealtad. Y la comunidad vietnamita del condado celebró este importante acontecimiento en la escuela secundaria Northwood de Silver Spring. Docenas de kioscos con venta de comida típica y tradicional de Vietnam, más música y la tradicional danza del dragón, que en Vietnam dicha danza es con un león en vez de dragón como lo es en la China. Todo el mes de febrero se celebra el Año Nuevo Asiático y en conmemoración 3 miembros del consejo presentaron una proclamación a la Asociación Vietnamita Americana del condado durante esta celebración. Y acá una atracción que quizás usted no sabía que teníamos en Montgomery. En el centro naturista Meadowside, ubicado en Rockville, hay un despliegue de aves cazadoras o de rapiña. De hecho, tienen un American Bald Eagle, el águila insignia de este país. Hay un tour educacional para los más pequeños, donde enseñan cómo estas aves buscan comida, exploran objetos y cómo llegaron a Meadowside para hacer su hogar. Para más información, visite montgomeryparks.org. Y hablando de animales, en nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a Baba, un perrito de 10 años que busca un hogar afectuoso. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-777-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.